de nuevo con ustedes en su espacio Voz para el Cambio, aquí analizando con el amigo, el abogado, Eladio Capellán, sobre los temas que están ahí en el tapete aquí en nuestra sociedad, la República Dominicana. Y antes de ir a la pausa, le decía yo al amigo Eladio Capellán un poquito para poder hablar sobre esta intención que tiene el Estado, y de hecho ya casi la tienen lista, hacer una nueva ley a partir de lo que yo escuchaba ayer en referencia de lo que defendían por parte del gobierno. Esa nueva ley de compras y contrataciones prácticamente será una ley nueva que va a permitir, no sé, qué busca el Estado con eso. Uno se imagina que un poquito flexibilizar muchas veces estos trámites por parte de las instituciones del Estado a la hora de viabilizar cada uno de estos contratos, muchas veces que se hacen por concurso, y qué cosa le permite a los incumbentes, qué cosa tiene que ir a concurso, qué cosa tiene que despachar de manera rápida y directa. Y ahí tenemos, Eladio, tú que conoces de esa ley, cuáles son los términos de referencia de esa nueva ley que se quiere hacer y someter para aprobar en los próximos días en el Congreso. Volvemos otra vez a poner, y no es que van a decir que soy como el abogado aquel, volvemos otra vez a tener que poner puntos sobre IES y sobre J. Nueva ley, una ley de contrataciones, compras y contrataciones, porque la que tenemos ya es una ley vieja. Las leyes deben ser observadas cada cierto tiempo con la intención de adecuarla a los tiempos. La ley de contratación, compras y contrataciones que tenemos, vemos que ha dado lugar a lo largo de los años a muchos escándalos de corrupción, porque muchos de los autores son precisamente funcionarios del gobierno. Son funcionarios del gobierno los que de una u otra manera tienen compañías que se compran a ellos mismos o sus familiares o sus amigos, y así las cosas. Ahí hemos visto como en los últimos escándalos del Ministerio de Educación, pues se habla de que un individuo tiene 3 compañías y son las únicas 3 compañías que presentan licitaciones en las compras del ministerio, de alguna de las ramas del ministerio. ¿Qué resulta con eso? Si yo tengo 3 compañías y son las mismas 3 mías las que van a competir, pues lógicamente que una va a ganar. O sea, eso es ganar, ganar. Ahora, se hace necesario que esas situaciones se corrijan. La buena fe, vuelvo y uso el término, se presume siempre. Vamos a creer en la buena fe del gobierno. Pero ahora bien, ¿quiénes son los que van a crear la nueva ley? Es una ley que la está elaborando el gobierno central y la va a enviar al Congreso por cualquiera de las cámaras para que se apruebe una ley que sirva para contrarrestar en alguna manera la corrupción administrativa que se produce a través de las compras y contrataciones, o es una ley que la va a producir alguno de los legisladores que tenemos. Jacinto, tengo mi reserva con los legisladores que tenemos actualmente. Los legisladores nuestros que en su mayoría están envueltos en los asuntos de compras y contrataciones, no pueden hacer una ley que vaya en contra de sus intereses. Definitivamente no. No quiero mencionar nombres, pero tenemos uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos, es el senador de la provincia María Trinidad Sánchez. Ese legislador sigue ahí. Entonces, debe tener influencia para poder hacer todo eso. Sabemos cómo se maneja el lobismo. ¿Está ese senador en condiciones de hacer una ley que vaya en detrimento de sus intereses? Obviamente que no. Pero ellos, sin embargo, son los que van a decidir a la hora que ese proyecto se lleve en sus manos. Miren, estos días inclusive una diputada del partido que está gobernando, ella misma tiene negocios, y de hecho ella estaba reclamando al Estado
a Inavie que no se le había pagado servicio prestado. Así que se rompe todo eso, que un servidor público no puede estar inmiscuido en negocio dentro del Estado. Ahora, amigo Eladio, a partir de lo que yo he escuchado de la gente que ha analizado la ley y más la ley de compra y contrataciones, no solamente aquí, sino en el mundo donde se está ejecutando, dice que la ley lo que ha permitido es que la gente lo tenga mucho más fácil. La ley que se tiene, o esa ley de compra y contrataciones, ha sido más para beneficiar a la gente que hace la licitación. Es como que prácticamente le da los elementos para cómo presentar una propuesta, y sin embargo no así favorece en la calidad del servicio de lo que estas compañías, estos negocios pueden brindar al Estado. En caso de que sea así, entonces yo creo que es necesario realmente que se modifique, se cambie la ley, pero que la ley pueda favorecer tanto al Estado, pero también tanto a la calidad del servicio y a las personas que van a ser afectadas o beneficiadas con esto, que puedan recibir un mayor servicio, una mayor atención. Yo creo que por ahí debería de ir esta ley, y sobre todo también de transparentar que el Estado o cualquier negociación que se haga también sea transparente, que no se vea así tan de burla, de ver cómo al Estado, cómo a nosotros se nos roban el dinero del presupuesto, haciendo cada día más a gente más rica, prácticamente sobrevaluando a veces los costos de las cosas, y más cuando hay complicidad por parte del mismo Estado de poner los precios muchas veces abultados, pero ya sabemos lo que hay por abajo, y ya todos conocemos lo que ha pasado con estas grandes compañías, inclusive de grandes construcciones, de obras de magnitud, que lo que hay por detrás es que esos ingenieros con los políticos, la corrupción que se arma por ahí es alarmante. Creo que por ahí, entonces, si la ley apunta a resolver eso, que tengo mis dudas conociendo esta sociedad, estos políticos que son hijos de esta sociedad, y esta sociedad, como yo le llamo, que de corrupto, de personas que viven de la corrupción, o otro grupo que callamos ante la corrupción, al final todos somos pecadores. Es que la sociedad somos nosotros, vuelvo a decir lo mismo. Y vuelvo sobre el mismo asunto. La ley, se crea la ley. ¿Quiénes van a hacer la ley? La ley la van a hacer los mismos legisladores que tenemos. Mencionas un concepto que no me gusta, y es la de beneficiar. Yo no creo que la ley esté para beneficiar a nadie. Creo que la ley lo que está es para facilitar las cosas. Ahora, ¿quién es el que hace la ley? Hace la trampa. En este caso nuestro tenemos los tramposos, que son los que están haciendo la ley. Es lo que me preocupa. Además, los agentes a quienes se les van a aplicar la ley, los agentes gestores de las leyes o de la ley, van a ser los mismos funcionarios. O sea, tenemos muchas complicaciones con esto. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, de acuerdo a los parámetros. Entonces, el problema no es un tema de leyes, sino un tema de aplicación. A lo que yo veo, porque cuántas leyes tenemos aquí inoperantes, la íbamos cambiando, pero al final, luego a la hora de ejecución, seguimos igual con el mismo comportamiento. Entonces, no es un tema de ley. Aquí estamos, para mí, cansados de tener leyes y las vamos cambiando sin ni siquiera ejecutar la que tenemos. El problema es de actores y de los que gestionan los asuntos de aplicación de las leyes. Los funcionarios públicos saben que no pueden tener compañías, los electos, principalmente los electos, que no pueden tener compañías que ofrezcan servicio al Estado, pero los tienen. Entonces, ¿qué pasó ahí? No saben los actores que esos funcionarios del gobierno son los dueños de esa compañía. Claro que lo saben, porque para participar en una licitación, lo primero que tenemos que ver es si esa compañía está debidamente formada y quiénes son los socios de esa compañía. Entonces, si yo veo que
soy el encargado de compra del departamento de cocina ¿de dónde? Sí, del Congreso, del mismo Congreso, ajá. Y veo aquí que el senador de la provincia de Trinidad Sánchez es el dueño de esta compañía. Pues yo debo echar eso de lado. Ahora, ¿qué pasa? Automáticamente debe de... Es el que va a recomendar al ministro a que me vote porque yo no le doy de trabajo. ¿Te das cuenta? Es una mafia debidamente organizada lo que tenemos. La mayoría de nuestros congresistas, no es de ahora, ha sido así siempre, se han beneficiado, y ahí sí vamos al término, se han beneficiado de sus cargos para caer en este tipo de cosas. Y no es ley lo que necesitamos cambiar. Lo que necesitamos cambiar es la forma de pensar del individuo que va a ocupar funciones públicas. Pero muchas veces esos individuos que hoy son funcionarios o que hoy son legisladores, tal vez son los que han aportado más para la campaña. Y eso hay que devolvérselo. Esos favores se tienen que devolver. Entonces no me hable de leyes. Y así es. Y en este país donde el nepotismo siempre ha permanecido casi en todos los gobiernos, empezando inclusive para hacerlo más cerca desde Trujillo hasta acá, el nepotismo siempre estaba ahí. Entonces el nepotismo te va a violar todas las leyes que puedan estar, que nos puedan regir a nosotros como sociedad. O sea, ahí lo que es un tema político ahora, a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer cumplir las leyes, a la hora de caminar como Estado, como lo que manda cualquier Estado que tenga un mínimo interés de caminar organizado y con transparencia. ¿Y qué tal de la ética? Bueno, eso es parte también. ¿Qué tal de la ética, por Dios? La ética en los negocios. Sí. Si un legislador de la República es empresario y la ley no le prohibiera hacer negocio con el Estado, pero él como hombre de bien, caramba, debería pensar, no, yo no debo hacer eso. Porque hay cosas que van más allá de la ley. O es que para todo necesitamos aplicarle la ley. Somos como el, yo no comparto lo que voy a decir tampoco, somos como el burro que solo la fuerza de Pablo aprende. No estoy de acuerdo con eso, Claro. Pero lo que es así que somos. No, los seres humanos estamos llamados a pensar un rato, Si yo soy rifero, el Congreso está lleno de riferos, si yo soy rifero, caramba, yo debo pensar que yo no tengo capacidad, ni ética, ni moral, ni de ninguna manera, para ir al Congreso, aunque vender números, aunque rifar sea un asunto legal, pero moralmente yo no estoy en condiciones de correr para allá. Entonces, esas son cosas que se deben revisar. Son intereses. Ahora bien, las candidaturas se cuecen en los hornos de los partidos políticos. Por eso vemos narcotraficantes metidos en el Congreso, porque fueron los que más aportaron. No estoy hablando de este gobierno, a todos los gobiernos, son los que más dinero aportan para la campaña. Entonces, vamos a llevar como senador, vamos a llevar como diputado, y ahí tenemos las consecuencias. Bueno, un país donde tenemos los valores engavetados, entonces, ¿dónde podemos construir? ¿En qué base el tema de la ética? Y no hablar de la moral, porque ya uno se convierte en moralista, porque también tenemos esa doble cara. Y ahí, como usted decía, esto es un tema de formación. Es un país que pensamos como un muchacho, la mayoría pensamos como muchachos que están en quinto, en octavo grado. En ese octavo no lo lleve, ¿no? para algunos, aunque se llegue a octavo. Bueno. Entonces, así no podemos nosotros hablar de desarrollo, no podemos hablar de un país, un Estado de continuidad, en el sentido, en ese proceso que tiene que tener todo Estado para irse desarrollando poco a poco, sino que muchas veces creo que estamos paralizados en el tiempo. Así que un político, una sociedad de hoy, siglo XXI, 2022, es la misma que teníamos hace 50 años. Entonces, en ese comportamiento, en esa manera de ver las cosas y sobre todo en ese actuar que se convierte también
en la parte de la corrupción, en la parte de no caminar con transparencia ni con ética, y eso es el Estado que tenemos, que refleja lo que somos como sociedad, don Eladio. Así es, así es. Y mientras sigamos transitando por esa senda, anoche conversaba con un señor, me lo presentaron y de inmediato empezamos a conversar. Él es de Málaga y está aquí por una situación familiar. Su esposa es dominicana. Y me dice, tengo 35 años viniendo a este país y veo que hay muchas edificaciones, las calles están muy buenas, pero ahora tengo miedo de salir a la calle. Sí. Volviendo al tema del tránsito, sí. La gente no respeta. ¿Qué está pasando? Él ama este país, pero la gente no respeta. Y la gente no respeta porque la educación va más allá del grado académico. Tú puedes ser un bachiller, uno puede ser bachiller, puede ser un licenciado, puede ser hasta un doctor. Y si no le enseñaron principios éticos, que no se enseñan en la casa, necesito entrar de una vez en contradicción con usted y con todo lo que dicen que los principios y la ética se enseñan en las casas. No. Si, eso no, los valores sí, los valores ya tú los puedes ir, pero ya eso hay que enseñarlo en la educación desde temprano en la escuela. Lógicamente, porque nadie da lo que no tiene. Sí. Y es la sociedad compuesta por padres y alumnos los que no tienen esa educación integral. Son los padres los que tiran la basura en la calle, son los padres los que fuman dentro de la casa, son los padres los que usan juca, son los padres los que dicen malas palabras. Entonces, ¿cuáles valores le va a enseñar al hijo? Si eso, son los padres los que, me voy a incluir también, claro. Somos los padres los que cruzamos el semáforo en rojo, somos los padres los que andamos con la música alta, somos los padres los que tocamos bocina necesaria o innecesaria, somos los padres los que andamos en motocicleta dando zigzag en las carreteras. O sea, no podemos enseñar lo que no tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, cuando la sociedad falla en la forma en que nosotros lo hemos hecho, se necesita un papel activo del Estado que no debió permitir que llegáramos a los niveles que tenemos. La ley de tránsito debe ser una ley aplicable. ¿Qué se debe hacer para que la ley de tránsito pueda ser funcional? Lo primero es volver a repensar la misma ley y repensar las instituciones que la van a hacer cumplir. Aquí debe haber un solo policía, y vuelvo con el mismo tema, claro. Que el policía de tránsito sea el policía de camino, o sea, que cuando vea que está lo mal hecho, venga acá, usted está haciendo lo mal hecho. ¿Qué hay que hacer con esto? Aplicar los correctivos. Así es. Los correctivos. Caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque hasta que no lo hagamos así, vamos a seguir caminando por sendas extraviadas, y esas sendas se van a ir complicando en la medida de que seamos más personas, que tengamos más vehículos. A veces, ya lo decía Maquiavelo, a grandes males, grandes remedios. A veces hay tabaco que es fuerte, pero hay que fumarlo. Hay que fumarlo, porque si son males grandes, necesitan grandes soluciones. Bueno, el tiempo se nos agotó, le cogimos unos minutos a los compañeros a Joel, Cabantró y Severino, que vienen ahora con lo que es el espacio de la AMPA. Gracias, Eladio, capellán, siempre un gusto escucharte y sobre todo más cuando hago espacio contigo. Muchísimas gracias y feliz todo el día. Sí, gracias. Natanael, gracias en los controles, a los amigos que están ahí, sigan pendientes que hay más en Voz para el Cambio.